Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hace mucho tiempo que no filmaba un video y tampoco he podido editar en bastante tiempo. Y la única razón es porque la universidad y el trabajo han estado intensos. Los últimos meses he tenido que hacer muchas cosas, así que todo mis tiempos libres lo he dedicado a leer. Ya extraño demasiado editar los videos, así que pensé en grabar uno que fuera facilito de editar y así sacarlo al tiro y ya entrar de nuevo a la costumbre de editar los videos cada semana. Y como estaba leyendo tantos libros últimamente, quería hacer una especie de recap y contar un poco de los libros que estaba leyendo. Así que me dieron ganas de filmar el Mid-Year Book Freakout, que es un tag que lleva muchos años en la comunidad de Booktube. Es un book tag que he visto por muchos años, así que por fin me toca a mí hacerlo. Así que empecemos al tiro con las preguntas. Primero, solo como para dar un contexto general, este año he leído 24 libros, que encuentro que es un montón considerando toda la cantidad de trabajo y universidad que he tenido. Y hay muchos que he amado, hay algunas decepciones, pero en su mayoría siento que ha sido un año de lector muy bueno. He hecho bastantes nuevos descubrimientos de autores y géneros que quizás no conocía muy bien y que me han gustado bastante. Así que aquí van las preguntas. La primera pregunta es el mejor libro que he leído este año. Para eso tengo dos. El primero es un libro que no han traducido al español todavía, que se llama A Sound of the Wild Build, de Becky Chambers. Este libro es como ciencia ficción, pero de un lado reconfortante, una ciencia ficción bastante filosófica. Este libro es como un mundo post-apocalíptico, podríamos decirlo, donde hubo una época que habían robots, pero los robots decidieron librarse y vivir en la naturaleza. No querían seguir trabajando en las industrias, sino que decidieron separarse de los humanos e ir a vivir a la naturaleza como modo into the wild, como salvaje. Y en este mundo existen estos monjes del té que se encargan de viajar de localidad a localidad sirviendo té, y de cierta forma son como los terapeutas de las personas, como que se sientan ahí a escuchar y hacen un té especial para cada persona y cada necesidad. Él está aburrido de la vida cotidiana y quiere ver qué puede encontrar, cómo encontrarse a sí mismo, y siente que la forma mejor para eso es irse y perderse en la naturaleza. Y así empieza la historia de este monje que conoce a este robot y empieza con cierta amistad, y como que el robot trata de entender cómo funciona un humano y el humano trata de entender cómo funciona el robot. Y realmente uno de los libros más maravillosos que he leído. Siento que no solo la narrativa, sino que la historia en sí y todo la construcción de estos personajes es maravillosamente hermosa. Me encantó además que Becky Chambers ha añadido un montón de lenguaje inclusivo. Hay representación no binaria en el mundo. Realmente siento que es un libro que todos deberían leer, en especial si estás como en un momento así como de crisis existencial, un poco triste. Es un libro que en serio te va a reconfortar y dar como ese calorcito en el corazón que necesitas. Y el otro libro que no esperaba que me gustara tanto es Fourth Wing, de Rebecca Yarros, que lo leí originalmente en mi Kindle, pero me gustó tanto que tuve que ir a comprarlo porque quiero releerlo y anotar todas las partes que me gustaron. Siento que es un libro que, si lo pienso lógicamente, no es uno de los mejores libros que he leído en cuanto a la construcción y las partes más como, no sé, intelectuales de la literatura, pero desde un punto de vista, desde el disfrute, de lo mucho que me gustó la historia, de lo que no podía parar de leer, siento que es un libro muy bien hecho. Es el tipo de libro que te hace olvidar que estás leyendo. Eso no me pasaba hace mucho tiempo, así que este libro se ganó mi corazón y no puedo esperar a que salga la continuación en noviembre. Bueno, explicando un poquito de qué se trata este libro, este es un mundo bastante brutal, bastante cruel, donde en el país en específico donde seguimos al protagonista, es un país que ha estado en guerra por siglos. Por esto mismo tienen que estar constantemente construyendo su ejército, y en este valle en el que viven existen los dragones, y los dragones se unieron a los humanos para poder proteger este país y proteger su valle. Entonces el ejército está conformado no solo por la infantería normal, sino también por jinetes de dragones. Y seguimos a Violet, que es la hija de una de las generales más importantes del país, y ella toda su vida fue entrenada para convertirse en escriba o como de cierta forma en una historiadora, y toda su vida se formó para eso, y la mamá llega y dice no hay ni un hijo mío que no vaya a ser un jinete de dragón, y mandan a Violet, que no tiene ninguna preparación, a esa escuela donde aprenden a ser jinetes de dragones, y es una escuela como súper brutal. Siento que me recordaba muchísimo a una mezcla como entre el Juegos del Hambre y Divergente. Juegos del Hambre, la forma en que morían montones de personajes todo el tiempo y era como súper difícil mantenerte en vida. Estaban todos en contra ti, no solo los dragones, sino que los demás estudiantes. Como los dragones son limitados, los otros estudiantes estaban de cierta forma como peleando y siempre pensando en cómo matar al otro compañero, porque era la única forma de poder obtener un dragón y convertirse en un jinete finalmente. Y en la parte como de Divergente, en esto como, no sé, me recordaba mucho algunas de las pruebas que tenían que hacer como a Osadía en Divergente, donde tenían que hacer estas pruebas muy difíciles y peligrosas y que uno estaba como leyendo así como estresado que los personajes puedan sobrevivir esto. Entonces es un libro que te mantenía enganchado todo el tiempo. Sí quiero decir que tiene muchos romances. La autora
es muy conocida por sus libros de romance y este es su primer libro de fantasía y se nota bastante. Aún así, siendo una persona que normalmente no le gusta tanto la fantasía con mucho romance, no sé qué hizo este libro, pero es uno de mis romances favoritos que he leído y ahora entiendo completamente el Enemies to Lovers, que era algo que no entendía, y sí, lo amo y espero que todos lo lean. La siguiente pregunta es la mejor secuela que he leído este año. Para eso creo que el mejor ha sido el tercero de la saga de Diviners de Libra Bray. Esta es una saga de fantasía urbana ambientada en los años 20 en Nueva York que tiene muchísimo de misterio y bastantes temáticas como ocultistas. Siento que es una fantasía muy bien hecha donde seguimos un grupo de personajes que tienen poderes que están conectados a lo oculto. No les puedo decir mucho del tercer libro porque ya serían muchos spoilers, pero en el primero seguimos a Evie, que acaba de llegar a Nueva York a vivir con su tío luego de hacer algo que los padres dijeron como ya no te podemos soportar más, por favor ándate con tu tío. Y el tío es el dueño de un museo como de lo oculto, un museo de lo mágico en Nueva York. Llega donde este tío y empiezan a ver un montón de asesinatos y se ven envueltos en este misterio y ayudando a resolverlo. Y desde ahí comienza la historia. Con cada libro siento que va mejorando mucho el misterio en sí, lo que va pasando. Hay mucha temática de lo que pasaba en la historia en Estados Unidos en esa época. Todos estos problemas que vinieron después de la Primera Guerra Mundial. Se ve también bastante como era el clasismo y el racismo en la época. Hay muchas temáticas entrelazadas que hacen que la historia sea muy completa, que se sienta muy real y que realmente se ha convertido en una de mis sagas favoritas, pero este tercer libro en específico siento que una de las mejores secuelas que he leído un libro y incluso fue mejor que el final y eso es muy difícil de hacer, encuentro yo, porque normalmente los libros del medio son bastante como de relleno, pero este libro en serio y esta saga la recomiendo demasiado, se han convertido en uno de mis favoritos, pero si te gusta la fantasía, si te gusta el misterio y un poco de historia entre medio, lo recomiendo muchísimo. La siguiente pregunta es cuál ha sido mi mayor decepción lectora de este año y para eso tengo que decir Hort de Tracy Wolff. De hecho lo tengo escondido porque estoy tan enojada con este libro que no lo quiero ni mirar. Esta saga es una saga que se hizo muy famosa hace un par de años, es de fantasía paranormal y la verdad es que los primeros 3 libros me gustaron bastante. No es los mejores libros que he leído en la vida, pero son bastante entretenidos y creo que son perfectos cuando uno necesita una fantasía ligera, algo entretenido y algo rápido de leer. Pero este libro se me hizo absolutamente intolerable, no soportaba a ninguno de los dos personajes principales. Era muy repetitiva y al mismo tiempo pasaban demasiadas cosas que hacían que no podía ni siquiera disfrutar la historia, porque es un libro que realmente no disfruté, que no tenía mucho contenido a pesar de ser así de gigante, así que definitivamente ha sido mi mayor decepción del año. No voy a seguir con esta saga porque ya en serio no tengo ganas de leer estos personajes. Y me da mucha pena porque los primeros libros los había disfrutado bastante. Y ahora pasamos al libro que más me sorprendió durante este año y para eso tengo que decir la trilogía del Príncipe Cruel. No sé por qué, yo tenía una idea en mi mente completamente errada de qué se trataban esos libros y por eso no los leí por tanto tiempo. Tenía, como siempre, que veo gente hablando de los libros, solo comentan el romance de la historia, entonces pensé que no era algo que me iba a interesar. Pero estaba muy equivocada, me sorprendió gratamente esta historia. En este libro de fantasía seguimos a Youth, que cuando era muy chiquita la sacaron del mundo humano normal y fue llevada a este mundo de las hadas. Y es un mundo muy difícil para un humano. Estas seres como hadas son bastante más maléficas de lo que normalmente nosotros pensamos en las hadas y siempre están aprovechándose de los humanos. Y tenemos a Youth que ha tratado toda su vida de convertirse como una gran guerrera en este lugar porque es la única forma que ella ve de sobrevivir. Me gustó mucho que trajera de vuelta como el folclore de las hadas más o menos malignas, que no son ni buenas ni malas, como que viven como en el entremedio. En este mundo tenemos un montón de personajes con personalidades grises, ni buenos ni malos, al igual que las hadas. Hay mucha intriga política y cada personaje está haciendo como sus propias intrigas y tratando de sobrevivir en este mundo tan difícil. Realmente me voló la cabeza. Youth la amo como personaje y realmente recomiendo mucho esta saga. Si pensaron como yo que era mucho hype y que realmente no era para ustedes, igual recomiendo darle una oportunidad porque a mí me sorprendió gratamente porque realmente no sabía de qué era. La siguiente pregunta es nuevo autor favorito. Voy a decir Becky Chambers, que es uno de los libros favoritos que mencioné antes. Siento que la prosa y la forma en que escribe son algo que me gustó muchísimo. Además, toda la representación que incluye en sus mundos siento que es algo que hace falta en los libros actuales, así que es una autora que en serio me cautivó y tengo muchas ganas de leer todos los libros de ella. Y la otra autora es Rebecca Ross. Leí... no me puedo acordar del libro que leí de ella, el nombre, pero lo voy a dejar aquí. La maldición de los sueños creo que era. Sí, ese libro, a pesar de que no ha sido uno de mis libros de fantasía favoritos, me gustó mucho la forma en que la autora construía la historia. Me gustó muchísimo esa como ambientación que te hacía sentir como estar leyendo un libro de fantasía cuando uno es niño.
o por lo menos como yo me sentía, por ejemplo, leyendo Harry Potter o Narnia. Siento que me trajo de vuelta como esa fantasía que me gustaba de niña. Hay muchos libros de ella que me llaman demasiado la atención por la sinopsis, así que tengo muchas ganas de leerlo. Y la forma en que escribe, la forma en que hace que uno se sienta como parte del mundo y no te puedas despegar de los libros, es algo que me encantó. La siguiente pregunta es un libro que haya sido publicado este año y que todavía no había leído. Y para eso tengo 3. Creo que el que más me quiero leer es Hellbent. Está todo destruido porque lo rompió los correos. Pero Nine House es uno de mis libros favoritos y he pospuesto leer este libro solo porque tengo mucho miedo que me decepcione y que ya deje de ser una saga favorita. Sé que suena muy ridículo, pero además, como he estado con tanto trabajo y tanta universidad, siento que no le he podido dar el tiempo que merece esta lectura. Así que estoy esperando un fin de semana donde pueda simplemente sumergirme y leer y no pensar en nada más. El otro libro que tengo muchas ganas de leer es el tercer libro de una saga que me ha gustado muchísimo. El primer libro lo voy a dejar acá. Creo que ya lo tradujeron el primer libro español. Pero esta es una fantasía urbana ambientada en Irlanda. Es un mundo que encuentro que es maravilloso. Siento que la construcción también es muy buena. Es una fantasía que es bastante original, encuentro. Tenemos un grupo de personajes muy diversos y muy entretenido. Y este es el tercer libro de la trilogía y no lo he leído simplemente porque no quiero que termine este mundo. Y el último libro es La Enciclopedia de las Hadas de Emily Wilde, creo que sería en español. Este libro no conozco mucho, solo sé que es una persona que está haciendo una enciclopedia de hadas. Vi que Pablo in Blue estaba vuelto loco con esta lectura, así que muchas más ganas me dieron de leerlo. También dijo que eran hadas como medias maléficas y eso también me llama muchísimo la atención. Así que ya pronto voy a leer este libro. La siguiente pregunta es un libro que será publicado en la segunda mitad del año que tengo muchas ganas de leer. Para eso yo creo que el primero sería la continuación de Fourth Wing. El final me dejó mal y necesito saber qué va a pasar. No creo que hay que decir nada más. Y cuando estaba pensando en esta pregunta, la verdad es que nunca tengo idea de cuándo publican los libros. Simplemente voy leyendo como las cosas que me den la gana. A menos que sea una saga que esté siguiendo, estoy pendiente como de la fecha, pero nunca estoy pendiente de libros nuevos. Y encontré que Ken Follett va a lanzar un nuevo libro de su saga Kingsbridge, que el primer libro es Los Pilares de la Tierra y es una de mis sagas favoritas de cuando era adolescente. Y estoy demasiado contenta que va a salir otro libro. Hace poco salió una precuela que era entretenida, pero no me gustó tanto. Pero los otros 3 libros siento que son maravillosos y me llama demasiado la atención seguir esta historia. Al parecer es ambientada en 1700, no vi nada más porque quiero que me sorprenda. Así que estoy muy emocionada por ese libro. La siguiente pregunta es un nuevo crush literario y nuevo personaje favorito. Y la verdad es que crush literario no se me ocurre ninguno, pero personaje favorito, lo primero que se me ocurre es Youth. Me encantó leer desde la perspectiva de ella, siento que es uno de los factores más importantes para mí para elegir un personaje favorito. Me encantó la forma en que pensaba, la forma en que planeaba las cosas, así que Youth se ha convertido en uno de mis personajes favoritos. La siguiente pregunta es un libro que me haya hecho feliz. Y los libros que más me hicieron feliz este año son las novelas gráficas de The Tea-Dragon Society y Aquicorn Cove. Las voy a dejar aquí porque no las tengo. No solo las ilustraciones son maravillosas, sino que la historia es como... Creo que la única palabra que tengo para describirla es como delicada. Siento que es una historia que te reconforta demasiado y tengo muchas ganas de comprar estas novelas gráficas porque siento que son el tipo de libro que podría releer millones de veces y no me aburriría. Y realmente como que llenaban mi corazón de felicidad y me encantaron. La siguiente pregunta es un libro que me hizo llorar y es Happy Place. No sé por qué este libro resonó mucho conmigo. Siento que había muchas problemáticas que pasaba la personaje principal que las sentí muy cercanas y me hizo llorar en muchísimas partes. Siento que tocó una fibra sensible de mi corazón y a pesar de que no es mi libro favorito de Emily Henry, me hizo sentir muchísimas cosas y me gustó mucho. El libro más bonito que compré este año, para eso tengo que decir este libro que se llama The Sun and the Void de Gabriela Romeo Lacruz. Es un libro de fantasía con inspiración latinoamericana, así que cuando lo vi necesitaba comprarlo. No solo es preciosa la cubierta, sino que tiene ilustraciones hermosas y se mueren, miren. Tengo muchísimas ganas de leerlo. Siento que es fantasía latinoamericana, la autora creo que es de Venezuela, así que supongo que será con mitología de esa área. Y tengo muchísimas ganas de leerlo y lo encuentro el libro más precioso que he visto. Otro libro que no compré, pero que me regalaron, que encuentro muy lindo, es este de acá, Orchideus Progeny. No tengo idea de qué se trata, pero mi novio lo vio y fue como... eso le va a gustar a la Javi. Y estaba en lo correcto. Siento que es un libro muy precioso.
Y esos serían los libros más bonitos que adquirí este año. Y finalmente la última pregunta es libros que quiera leer este año. Y la verdad es que son tantos que yo creo que voy a ponerlos en la pantalla. Todos estos libros son libros que tengo pendientes hace muchísimo tiempo y que espero leer este año. No me presiono con libros específicos. No soy mucho de crear TBRs porque cuando me creo TBRs nunca los leo. Pero si leo uno de estos libros ya sería feliz. Y bueno, esas fueron todas las preguntas del tag. La verdad es que la paso demasiado bien hablando de los libros que me gustan y también de los libros que no me gustaron. Me gustaría recibir más recomendaciones de libros, así que por favor déjame en los comentarios cuál ha sido tu libro favorito de este año y también qué libro te encantaría leer antes de que termine este año, que a la espera de sus comentarios. Espero ya empezar a subir videos más semanalmente o cada 2 semanas, dependiendo de cuánto tiempo me deje la universidad, pero me sirvió mucho grabar este video para acordarme por qué me gusta tanto hacer esto, así que nos estamos viendo.